Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Lo prometido es deuda. Después de las fiestas y resumen de fin de año, acá están todos los detalles del capítulo 7 y 8 en Vietnam de Are You Sure. Spoiler, fueron capítulos donde la vibra era de pareja, se sentía continuamente. Antes de ir a Corea para hacer el transbordo para otro país, les informaron que su próximo destino era Vietnam. Jimin quería ir específicamente a ese país. Después de comer y descansar en una sala del aeropuerto de Incheon, toman el avión y se van en clase turística. Jungkook iba sentado delante de Jimin. Mientras Jimin mira en su celular los lugares para visitar, Jungkook solo miró la comida de Vietnam. Jimin mira su celular. Dice que sacó muchas fotos en Suiza, incluso más que en 2 años estando en el ejército. Incluso tenía fotos de la primera temporada de Are You Sure, y le muestra una foto de Jeju a Jungkook, que no la vemos. Jungkook solo sonríe. Despega el avión, Jungkook se dispone a dormir, y Jimin amablemente le dice que recline el asiento. Jungkook le dice que será incómodo para él, pero Jimin le dice que está bien, como dicen los editores. Efectivamente Jimin es muy considerado y amable. Mientras duerme, Jimin no pierde la gracia y graba a Jungkook de cerca. Pero también se rinde a los brazos de Morfeo. Llegan a Da Nang, al hotel, y les da la bienvenida unas toallas y papel higiénico representando a una pareja. A ambos les parece gracioso. Jungkook dice que hay que tomar una foto. El hospedaje era para una pareja y ellos ocupan la habitación principal. Como es típico de ellos, recorren sus habitaciones. Y en la cama de ambos, tenían bordado bienvenidos a Da Nang. Después de ver todo, se van a asear para salir al restaurante, pero al llegar había una sorpresa. La mesa llena de comida, no era toda para ellos, tuvieron que jugar para que cada plato se quede. Les va bien jugando, se divierten y pierden una que otra comida. Después del juego, comienzan a comer lo que ganaron. Mientras lo hacen, Jimin le prepara rollitos de verdura a Jungkook para que pruebe. Ambos son tan considerados uno con el otro. Después de comer van al mercado, pero necesitan efectivo y juegan. Tienen que adivinar el valor total de la comida que les sirvieron a ellos y equipo. Perdieron y tuvieron que cambiar los francos que tenían por downs, la moneda vietnamita. Van camino al mercado, mientras Jimin aprende a decir gracias para comprar, Jungkook observa la fruta. Llegan al mercado, van a un puesto con una señora muy simpática, que amó a Jimin. Y él regateó. En realidad ya tenía ganas de pedir una rebaja desde antes, porque es una práctica habitual en el mercado. Jimin y Jungkook compraron la ropa, y Jimin comentó que la sonrisa de la señora lo conquistó, tanto así que terminó arrepintiéndose de haber pedido el descuento. Sin embargo, en redes sociales muchos dijeron que la vendedora primero había subido los precios y que, en realidad, el descuento no fue tal. La señora supo que los chicos eran millonarios. En este viaje a Vietnam, se vio más la presencia de sus guardaespaldas, al ser una ciudad más concurrida donde fueron antes. Incluso eran 15 en total antes y ahora eran 19. De vuelta al auto, Jungkook se queda dormido y Jimin aprovecha de sacarle fotos. Llegan al hotel, pero primero pasan a hacerse un masaje, que ganaron cuando respondieron bien una pregunta que le hicieron mientras comían. Se quedaron dormidos mientras le hicieron el masaje y se relajaron después de un día largo. Vuelven a su hotel y los hacen jugar por comida nuevamente. El juego consiste en hacer mímica de las palabras que les diga el director y no deben coincidir. La primera es Standing Next to You, y ganan. ¿Es 뭐야?
디리리리리리리. Segande Set Me Free, vuelven a ganar. La tercera hacer un corazón y después la palabra entrenamiento militar. 다르다. Otra palabra, Jimin. La sexta palabra es moto, y Jimin toma una graciosa posición y dice que él siempre va atrás en la moto. Lamentablemente no nos mostraron cuando Jikook anduvo en moto en Vietnam. Jimin dijo en una entrevista que Jungkook lo llevó varias veces. 정국이가 많이 태워줘가지고 올라갈 때 너무 시원했거든요. 근데 내려올 때 너무 더워져가지고 죽었어. 바람이 안 불었어. La última palabra es Are You Sure, y ambos hacen gestos diferentes y se ganan la cerveza. La segunda ronda era nombrar diferentes sopas. Perdieron, no les quitan los platos, solo se los dejan ahí para que los miren. 어때? 잘했어. 예쁘지? Otra ronda, nombre de dumplings, nuevamente perdieron. Ahora nombres de pelotas y Jungkook nuevamente pierde. Cambiaron el juego por charadas, acertaron 7 y ganaron una comida, pollo frito. Jimin no tenía hambre, estaba jugando para alimentar a Jungkook. Por pizza juegan a adivinar películas. Jungkook ríe mucho a las actuaciones de Jimin. Ahora adivinar proverbios, pero aunque rieron bastante, no consiguieron las comidas y cervezas. Ahora deben hacer los mismos gestos y lo lograron, otra cerveza. Por último juegan al cham cham cham, Jimin juega y gana. Después de un arduo juego, van a la piscina a divertirse. Jimin quiere flotar pero no puede, Jungkook lo ayuda, siempre son tantas risas juntos, la pasan increíblemente bien. Ocuparon los flotadores de unicornio y comienza otra batalla entre ambos. Después se van a bañar y le hacen promoción a un filtro de ducha. Creo que a todas se nos vino a la mente y fue tema cuando vimos en la temporada pasada, que le habían sacado el cabezal a la ducha. Bueno, ahora los auspicia un filtro de ducha. Después de eso, el equipo anunció una hora de minimalismo digital. Jimin fue corriendo a encerrarse a la habitación, no quería entregar el celular. Finalmente lo entrega y Jungkook le hace cariño en la cabeza a Jimin, sabe que es importante su teléfono, el tiempo sin celular es doloroso. Pero estos chicos con mucha energía, deciden jugar Yutnori para pasar el tiempo sin teléfono. Después bailan coreografías del grupo y por fin termina la cárcel de sus celulares y se van a dormir. Al otro día no hay quien los despierte, pero pasado el rato Jungkook es el primero que se levanta y después lo sigue Jimin. Muchos dicen que ambos se bañaron juntos, es altamente probable y nada raro en ellos. Se van a la primera actividad. Cuando Jimin dice que está cansado porque no durmió nada, solo 4 horas, Jimin dice que estaba cabeceando para dormir y Jungkook lo despertó. El programa muestra esta imagen, se veía todo negro, y con este diálogo, ¿duermes? ¿Estás durmiendo? Ponen unos ruidos de pájaros la producción, luego Jimin dice, espérate tú, mañana vas a ver cómo te molesto. Jungkook contesta, jeje, me voy a dormir. Jimin le dice, ya se me fue el sueño, estaba justo también. Pero se aclaró la imagen en negro, y se ve esto, Jimin estaba con su teléfono, mirando de costado, Jungkook se abalanza sobre Jimin, cuando le pregunta si estaba durmiendo, yo veo que Jungkook da vuelta hacia él a Jimin. Hay un susurro, Jimin le dijo a Jungkook, despacio o tómalo con calma. Si vemos nuevamente la imagen donde despiertan, se dice que Jungkook tiene una marca en el cuello, puede ser, los juegos de noche dejan huella. Pobrecito Jimin, nuevamente abatido, igual que ese día donde quedó afónico. Le sigue reclamando que tiene sueño, Jungkook solo ríe. Recordar que ese día se tomaron estas fotos súper lindas y románticas, el amor está en el aire.
Llegan al muelle y se embarcan. Jungkook pregunta si hay tiburones ahí, Jimin le dice que se quede quieto ahí sin moverse, y le agarra la pierna. Jungkook diciendo que se va a defender del tiburón con boxeo. Después comparten un rico desayuno. Comienzan a hacer buceo y se divierten en el agua. Hay un corte nuevamente. Al parecer Jungkook toma en brazos a Jimin en el agua. Comienzan a remar juntos, después cada uno está en su tabla. Jimin comienza a ponerse de cabeza y ambos juegan. Para ellos el aburrimiento no es una opción. Se bañan en el barco y siempre bromeando. Descansan y mientras promocionan un jugo, Jungkook de la nada tenía agarrada con fuerza la pierna de Jimin. Llegan al auto y hablan cuando vayan a hacer para salir. Jimin recrea el momento y Jungkook simplemente estalla en risas. Para él todo lo que hace Jimin es gracioso o hermoso, lo que es estar enamorado. Después se ponen a ver videos, muy apegados los dos. Jimin dice que los novatos ahora tiene 13 o 15 años menos que él, que ya es un senior. Comienzan a hablar de la edad. Jungkook dice que tiene 27, Jimin dice que se ve joven, pero Jungkook dice que se ve de 27. Jimin dice, yo parezco de 20, Jungkook le dice tienes cara de bebé, y Jimin no pudo ocultar su felicidad a ese cumplido de Jungkook. Llegan a comer. Como no estaba el director comienzan a comer rápido, antes que llegue y tengan que jugar. Llega el hombre de los juegos. El primer juego es llamar a un amigo y que les diga en menos de 30 segundos la palabra, naengmyeon. Jungkook dice que no tienen muchos amigos, Jimin piensa en hobby, pero cambia a Jin, Jimin lo llama, pero no contesta. Ambos dicen que no tienen muchos amigos, Jimin le dice que llame a Dongmin, por Eunwoo, y Jungkook también nombra a Minju. Llama a Minju, pero tampoco contesta. Acá podemos ver que Jimin y Jungkook tienen muy pocos amigos y nombraron solo a Jin y Hobby, saquen sus conclusiones de esto. Jimin dice que si llama a su mamá, pero Jungkook le dice que tampoco va a contestar. ¿Cómo sabe que la mamá de Jimin no va a contestar? Pero a Jimin se le ocurre llamar a su papá, él va a contestar porque le gusta la atención, sabe que su papá estará para él. Efectivamente el papá de Jimin contesta y le da la respuesta correcta. Tienen un pequeño diálogo, Jungkook le agradece que porque por él ganaron. Ambos dicen que aman al papá. El señor Park le dice a Jungkook que se cuide, y Jungkook le agradece. Esto demuestra la gran confianza y respeto que Jungkook le tiene al señor Park, reforzando el enorme cariño que se tienen ellos. Y se derrumba otra narrativa de las taikacas, que decían que no existía una relación armoniosa entre Jungkook y el señor Park. Volviendo al programa. Ganaron su primer plato y lo saborean de inmediato. Pasan al otro juego de consonantes y tienen que decir una a la vez, lo ganan y se llevan el tocino. Vuelvan a jugar y ganan. Pero también pierden, solo se ríen, no queda otra. Se disponen a comer, tienen mucha hambre, Jimin se le acerca a Jungkook y le susurra algo, era que le pasara un chile por debajo, Jungkook lo hace, contrabando de ají, y ambos lo comen pretendiendo que nadie los ve, son tan graciosos. Después juegan por un jugo de mango, Jimin pierde pero Jungkook gana. Quiso darle un poco de jugo pero lo ven, Jungkook se le ocurrió jugar con Jimin para que probara el jugo y ganó, así Jimin también pudo beber jugo de mango. Después de estar satisfechos, se van durmiendo hasta la playa Amban, el sol está que derrite todo. Teniendo dos reposeras,
comparten una. Para el minimalismo digital, les dan una misión: tener intacto esos snacks. Hacen parasailing. Jimin va detrás de Jungkook, aunque está dudoso de esa posición, dice que lo va a intentar. Se apresuraron los de parasailing y no llevaron al equipo al barco y no pudieron grabarlos desde cerca. Ambos se divierten y con muchos gritos, disfrutan del cielo. Jimin envuelve sus piernas en Jungkook. Ambos se divierten y con muchos gritos, disfrutan del cielo. Preocupados por el snack gritan que no los bajen. ¡Qué risa estos chicos! Lo hacen por segunda vez. En esta ocasión, Jungkook va detrás. Se divierten y disfrutan más relajados y con la cámara grabando desde abajo, luchando por no caer al agua, risas y más risas. No cumplieron la misión. Se les mojó y partió el snack y agregan una hora más al minimalismo digital. Se estaban bañando y recuerdan una historia en el ejército. Jungkook entra primero, se estaba bañando, lavando el pelo. Jimin en un ataque sorpresa le golpea el trasero. Ahora es el momento de la venganza y Jungkook le tira agua a Jimin y le golpea el trasero. Mientras iban en el auto, Jin llama a Jimin. Tenía una llamada perdida de él. ¿Recuerdan por el nombre del plato? Bueno, Jin también acertó. Ahí dicen que Jimin iría al concierto el 28 y Jungkook el 29, pero no, ambos van el mismo día al concierto. Como ellos nunca están quietos, van en el auto jugando a los neologismos. Son palabras o expresiones nuevas que se incorporan a un idioma, o palabras ya existentes que adquieren un significado nuevo. Y el equipo no desaprovecha la oportunidad y juega con ellos, para agregar 30 minutos más por cada respuesta incorrecta al minimalismo digital. Al final, de una dura batalla, Jimin, el más perjudicado, tiene que cumplir 4 horas y media de minimalismo digital y Jungkook 2 horas y media. Pobre Jimin, no le fue bien esta vez, todo porque aceptó para que a Jungkook le agregaran más horas, pero no le resultó. Pero el equipo le dice que si acierta la respuesta disminuye 1 hora. Después de varios intentos pudo hacerlo y le rebajaron 1 hora a Jimin. Sigue renegando camino al hotel y dice que salió del ejército y le siguen quitando el teléfono. Jimin es muy divertido. Quedaron de acuerdo en jugar Yutnori para pasar el tiempo sin celular. Jungkook se pregunta si están cambiados desde que comenzó el programa. Él dice que sí, pero Jimin dice que no. Efectivamente están igual a como comenzaron, pero creo que más relajados. Mientras van camino a comer, Jimin se echa bálsamo en los labios. Entran al restaurante y hay mucha comida exquisita, pero tienen que jugar. Cada respuesta incorrecta. Eliminan un plato. La primera ronda de juegos de neologismo, pierden y se va un plato. Jungkook propone cambiar las reglas y agregar un plato por juego ganado. Ambos se dan fuerzas para que les vaya bien. Ahora les toca dibujar la palabra asignada. Jimin dibuja pero pierden en el primer intento. En esta parte, al parecer, Jimin mientras dibuja, tiene sus piernas en medio de la silla de Jungkook. Probablemente él las tenía abiertas. Eso solo demuestra la tremenda confianza que se tienen. Jungkook acierta 2 dibujos que hace Jimin. Ahora es el turno de Jungkook dibujar. No acierta la palabra correcta. Dibuja bien al productor, pero Jimin logra acertar una. Finalmente termina el juego y pueden comer. Jimin ahora mientras comen, dibuja a Jungkook, le queda muy bien. Ahora es el turno de Jungkook dibujar a Jimin, y ahí nos muestra el dibujo que publicó después en Instagram. Ahora se dedican a comer. Después de una buena cena, van a Oyan. Como hay mucha gente, van de incógnito con sombreros. Llegan a Oyan, la ciudad de las lámparas. Se suben al bote. Jimin le dice, Jungkook-chi, por eso quería que viniéramos aquí. Jungkook le dice, ¿en serio? Y Jimin le dice, sí, ambos se miran de una manera. 정국 씨, 네? 이거 같이 타고 싶어서 오자고 한 거예요. 정말요?
ese paseo en bote, aunque no exclusivo para parejas, pero es muy popular que lo hagan, tal vez por eso esas miradas. Además Jungkook agrega que es muy romántico y encuentra que es la mejor actividad que hicieron en Vietnam. Jungkook realmente le encantó y le dice a Jimin, Jimin, hay algo que no puedo decir, y Jimin con una sonrisa, pregunta qué, y le dice de vuelta, tengo ganas de beber, creo que eso no era lo que iba a decir. ¿Qué piensan ustedes? 못했단 말이 있어. 뭔데? 있잖아. Y Jimin sigue el juego y también dice algo, y Jungkook le pregunta, ¿qué? Y era que no pudo dormir porque Jungkook roncaba. Eso no vimos precisamente, por eso será la risa. Y Jungkook le dice, lo siento, pero Jimin le dice, no, prepárate. ¿Qué me preparé? Dice Jungkook, le vuelve a pedir disculpas, ¿de qué estarían hablando precisamente? Se toman fotos mutuamente. Piden un deseo poniendo las lámparas en el río, y dicen lo mejor para BTS, a Jungkook le encantó, y Jimin le dice, soy feliz y tú eres feliz, qué hermosa frase. 정국 씨가 좋으면 저도 좋습니다. Demuestra todo el amor que Jimin le tiene a Jungkook, lo conoce bien, por eso elige esas actividades que a Jungkook lo harán feliz. Vuelven al auto, encienden la cámara y comienzan a decir el nombre de la ciudad. Jimin dice que incluso pidieron un deseo, Jungkook grita, sí, Jimin lo mira y Jungkook le da la mano, y ahí Jimin dice que lo está disciplinando para que maneje su fuerza, lo mismo que vimos en el live de julio. 그렇지. 그렇지. 얘가 힘 조절을 못해요. 그래서 제가 힘 조절 시키고 있어요. 특단 조치를 지금 취하고 있습니다. Dicen que pidieron 2 deseos, solo sabemos de uno, creo que el otro lo intuimos. Comienzan a jugar nuevamente entre ellos a los neologismos, recuerdan que Jimin y Jungkook tenían horas acumuladas para dejar sus teléfonos. Minimalismo digital, cuando terminan de jugar, el equipo les propone reducir media hora del tiempo para que puedan usar su celular. Cada vez que acierten. Aunque ya hablé esto en un video, es muy importante decirlo nuevamente y agregar ciertas cosas. El fandom Komin en Corea, todavía hablan mucho, por la respuesta de Jungkook. El staff le pregunta qué significa, al-Nami, después de decir, respuestas incorrectas, el staff les da una pista, es sobre ustedes dos. Los fanáticos piensan eso de ustedes, y Jungkook contesta, solo ver a esos dos ya me hace sentir vergüenza ajena, me está volviendo loco. Como el coreano es interpretativo, también podría ser, son tan obvios juntos, que da vergüenza ajena, pero esa, vergüenza ajena, es como ser la tercera rueda. La risa de Jimin después de lo que dice Jungkook, queda perfectamente claro, que ambos saben lo que hacen y como el fandom los percibe y siguen haciéndolo descaradamente, creo que a veces no hace falta que confirmen algo, cuando lo hacen entre líneas, ¿cierto? Lamentablemente son situaciones que no podemos entender los extranjeros por el idioma y traducción que no hacen justicia a lo que ellos quieren transmitir, pero siempre hay coreanas que nos traducen e interpretan lo que ellos quieren decir. La frase de Jungkook fue incorrecta, pero después el staff da otra pista, significa hermoso y Jungkook dice, belleza de un hombre con anteojos y apunta a Jimin. Jungkook siempre encontrará hermoso a Jimin, como les comenté en uno de mis videos. Bueno, esa respuesta tampoco era correcta, yo creo que Jungkook solo dijo lo que piensa y siente. Sabiendo cómo los percibimos, ellos nos dan señales que es lo que son realmente. ¡Qué hermoso! Volviendo al programa, finalmente Jimin tendrá 2 horas y media y Jungkook 2 horas de minimalismo digital. Llegan al lugar de masajes, se cambian a unas batas a juego, se ven muy bien. Y comienzan a hacerle los masajes pero se quedan profundamente dormidos, se despiertan y se dan la mano, ellos en esta temporada se dieron la mano muchas veces, tenían un imán en ellas. El equipo al salir los recibe con un aplauso, el día anterior ambos apostaron si ganaban,
todos se harían un masaje, ganaron y todos pudieron relajarse, ambos considerados con ellos y estaban agradecidos por ese regalo. Llegan al hospedaje y comienza el minimalismo digital, ahí le recuerdan las horas. Jimin se lamenta de tener media hora más, pero Jungkook lo consuela haciéndole cariño en la pierna. Dejan sus teléfonos en la pequeña cárcel y van por un juego. El que pierde se levantará temprano a desayunar. El juego consiste en esconder cosas que le toquen al azar. Juegan para ver quién comienza. Pierde Jungkook y Jimin le da un chirlito. 안 돼. 먼저 주세요. Jungkook es el primero en elegir y le toca huevas de salmón. Va por la casa y las esconde en un paquete de papas. El turno de Jimin, le toca unos arándanos y se los guarda en el bolsillo del director. Jungkook vuelve y le toca un mangostán, es una fruta tropical, la esconde en la maleta de la habitación de ambos. A Jimin le toca un durian, también es una fruta tropical del sudoeste asiático, es grande y con un fuerte y desagradable olor. Jimin no sabía dónde esconder eso, pero muy inteligente, envuelve la fruta en un paño rojo y lo pone junto al extintor al lado de la escalera. Cuando lo encuentren tienen que destruir cada cosa. Comienzan a buscar las cosas, y lo primero que hacen es manosearse, por si acaso tenían escondido algo. Esta parte fue muy... Hay un corte ahí, probablemente se hicieron hasta el examen de próstata, salieron todos desarreglados. Buscaban y buscaban, no encontraban nada. En un momento en broma Jimin pierde la paciencia, porque Jungkook lo engaña escondiendo otra cosa. Después entre ambos agarran sus cabezas y se preguntan dónde escondieron los objetos, y nuevamente comienzan a agarrarse. Esta parte es tan de pareja, perdón, pero pareciera otra cosa en vez de reclamarse algo. Jimin es el primero en encontrar las huevas de salmón y las destruye. Siguen sin encontrar lo otro. Jimin va a la habitación de ambos a buscar el objeto que le falta. Jungkook va y le revisa el trasero a Jimin. Después de pensar, Jungkook encuentra los arándanos. Pero Jimin revisa la maleta y encuentra el mangostán, y gana el juego. Jungkook deberá desayunar a las 8:30 de la mañana. Jungkook felicita a Jimin por la victoria. Como no encontró el durian, Jimin lo lleva a donde lo escondió. 두리안이야? Pero el minimalismo digital no avanza y comienzan a jugar el Yutnori y así juegan lo que queda de noche. Al otro día ya se despiden de Vietnam. Su última comida en Vietnam la disfrutan mucho. No podía faltar la broma de Jimin saludando a la nada, para que Jungkook cayera. Se despiden de Vietnam para volver nuevamente a Corea. En la entrevista final, Jungkook le pregunta, ¿cómo describiría nuestro viaje en una oración? Jimin contesta, ¿estuviste seguro? Que su viaje fue seguro. Jimin dice que le gustó por muchas razones. Jungkook lo mira atentamente. Jimin dijo que creó recuerdos maravillosos y volverá a esos lugares por lo menos una vez más. Jungkook quiere volver a Zermatt y recorrer nuevamente la zona. A ambos les gustó mucho el paisaje de Suiza. Jungkook recalca también que el paseo en bote le gustó mucho. El mercado y la señora que los atendió. Jungkook dice que si van, no se hagan masajes, porque no los recuerda. Dicen que todo fue perfecto. No podían dejar fuera la comida. Por supuesto los juegos que le pusieron adrenalina al programa. Pero Jimin, que el minimalismo digital, lo odió. Jungkook dijo que fue muy importante viajar, que fue su periodo de adaptación. Al principio se sentía incómodo con las cámaras, pero pasado el tiempo se acostumbró. El viaje lo ayudó mucho. Jungkook está agradecido y además pudo ver cosas lindas. Dice que el viaje fue importante, útil y encantador. 행복한 여행이잖아.
김씨는요? Jimin dice que se sintió feliz, porque se había olvidado de sentirse relajado y libre por la vida. Es fuerte ese sentimiento, porque el ejército parece una cárcel, y para ambos fue duro donde les tocó hacerlo. Jimin agrega que el viaje le hizo sentir emociones, por lo cual está agradecido. La comida deliciosa y se siente feliz por todo eso. Jungkook dice que ojalá a nosotros nos guste el programa y que lo vean tal como es sin pensar mucho y que lo disfrutemos. Jimin dice que al verlo nos haga sentirnos un poco más felices. Jimin y Jungkook no saben la felicidad que nos trajo el programa. Fue y sigue siendo un regalo hermoso y preciado para nosotras. Revivir cada risa, juegos, momentos inexplicables, miradas de ternura, nos hace inmensamente felices, olvidando incluso por un momento nuestros problemas. Gracias por eso, Jungkook. Jimin comenta que viajar lo ayudó a resetear y despejar la mente. Y sería bueno como un propósito de vida, viajar de vez en cuando. Y que le gustaría que nosotras pasáramos por esa experiencia de un viaje que nos haga feliz. Se felicitan por su baja militar y también porque lo hicieron bien en el viaje. Todo esto mientras se tomaban y tocaban sus manos. Ahora vuelven al trabajo y a ser celebridades. Y terminan con un 이게 맞아? Jimin dice que el próximo destino será el Polo Sur, veremos si es cierto. Como último muestran cuando fueron al concierto de Jin, y se saludan como si no se hubieran visto en meses y le dice Suga, ustedes dos venían juntos, se ríen. No solo habían llegado hace 2 días de Vietnam, también habían ido juntos en el mismo auto al concierto de Jin. Así son ellos, unas horas sin verse, ya parecen meses. Lamentablemente el programa no incluyó cuando fueron a ver la puesta de sol. En el detrás de cámara se puede ver. Jungkook le pide abrazarse para ver la puesta de sol así, juntitos. No descarto que hayan estado tomados de las manos en este momento que grabó una fan. Ellos son así de transparentes y que la gente piense lo que quiera. Jimin y Jungkook nos mostraron lo unido y conectado que están, ni el servicio militar pudo quebrar su relación, salió fortalecida. Nos mostraron sin pudor cómo se quieren, respetan y ríen de las cosas mínimas. Are You Sure? Lejos nos quedó claro lo que ellos son y también que Jimin y Jungkook no le tienen que demostrar nada a nadie. 지민 씨 좋았네요. 다행이네요. 정국 씨가 좋으면 저도 좋습니다. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.